No, pues arranquemos. Sí. Espérate. Bueno, no sé qué lo hice. Bueno, Daniel, si mal no recuerdo, entonces, mándame, Patia, si lo tengo acá. O si no, me mandas por el chat. Yo lo debo tener por aquí. No, no lo tengo. Mándame. Espérate a ver. Si me mandas el texto de Mankiw para no tener lo que buscar. Bueno. Sí, pues voy. Hágalo acá. Ya. Sí, es que tengo sus archivos muy ordenados, pero aquí está. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ok, listo. Entonces acá habíamos quedado por acá en la primera parte, en la parte de la interdependencia y las ganancias del comercio. Entonces aquí, pues yo voy a tratar de hablarles de lo teórico, pero igual, como la vez pasada y como hago siempre, tratando de llevarlo a lo práctico. Entonces acá cuando estábamos hablando de la frontera de posibilidades de producción, me perdió Daniel. Pone en buscar. Ahí al lado donde está el botón, el icono de impresora, hay una cosa que dice buscar. Ahí la lupita. Dale ahí y pone frontera posibilidades. Ya le di frontera y Ya. la curvita con la que estábamos trabajando. No era curva, era lineal. Ya no me acuerdo. Bueno, está bien. La No, yo curva, quiero. la curva. No, yo quiero una curva que aunque no es real, me gusta un poquito más que la lineal. La lineal es demasiado hipotética, mucho más. Vamos a trabajar con esta. Esta. Vamos a trabajar con esta. Venga, yo la recorto y verá. Oiga, le cuento que tengo una pereza que paré en 20. Profe, no es que un espacio de estos ahora un domingo, mucho amor por el arte. No, y le cuento que cuando estoy alcanzada con las clases virtuales hago lo mismo. Yo misma me doy duro, luego me arrepiento, pero termino llegando. Y sí, sabes que sí es mucho amor al arte. Bueno, en fin. Ayer estuve en un evento que me invitaron y allá me encontré 2 estudiantes. Entonces uno dice, bueno, habrá valido la pena. En 18 años, me conocen en todas partes. Niñas, vean la frontera de posibilidades de producción. Muy hipotética, claro que sí, pero me sirve para entender que si dividiéramos la producción de un país por grupos, pues tendríamos 2 en este caso. Pero ¿qué sucede? Sucede que la curva azul, habíamos dicho que los puntos se llamaban puntos ¿qué? Eficientes, y por fuera inalcanzables y por dentro ineficientes, que nosotros como país producimos de manera ineficiente, pero si nos ponemos serios podríamos producir de manera eficiente y seguramente cuando tenemos crecimiento económico, que es lo que les quiero mostrar en adelante, produciríamos de manera lo que llamamos inalcanzable, pero realmente eso es crecimiento económico. Pero ¿qué sucede? Vamos a suponer que aquí vamos a producir vegetales y peces. Listo. Este punto 60, están viendo el punto A, este punto 60 significa que esto es 0,60, es decir, que no produzco peces, pero produzco todo en vegetales. Y este punto 40 me dice que no produzco vegetales, sino que todo es peces. ¿De acuerdo? Entonces, si yo dividiera la población en 2, digamos la población que produce vegetales y la que produce peces, y yo voy a producir solamente vegetales, ¿qué hago con la gente que produce peces? Repito, tengo la mano de obra dividida en 2 grupos. Producen vegetales y producen peces.
Si me decido producir solo vegetales, ¿qué hago con la mano de obra que produce peces? Pues van a producir vegetales. Claro, me los tengo que llevar a producir vegetales porque de algo tendrán que vivir. Y viceversa, ¿sí o no? Ahora la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es, ¿por qué producir vegetales o por qué producir peces? Ustedes como negociadores internacionales tienen que saber que cada país debe producir aquella cosa que mejor sepa hacer. Cuando nosotros en Fundamentos veíamos a Adam Smith nos habla de la división del trabajo. Es la capacidad que tenemos de dividir toda la cadena de producción por partes y que cada persona o grupo de personas se especialice en una parte de la cadena productiva. Por eso uno de los ejemplos más conocidos de este texto de Smith es la fábrica de alfileres y dice, si una sola persona se dedica a fabricar alfileres, probablemente produce 1 o 2 máximo, pero si cada individuo se especializara en una parte del proceso de hacer alfileres, podríamos estar hablando hasta de 18 personas. Yo nunca he logrado sacar los 18, pero yo sí me imagino, bueno, el que compra el alambre, 1, el que lo estira, 2, el que lo corta, 3, el que lo pule, 4, el que le hace la punta, 5, el que le hace la cabeza, 6, el que le pega la cabeza, 7, el que lo empaca, 8, el que lo distribuye, 9. Si cada uno se especializa en una parte de la cadena productiva, de la cadena de valor, cada vez va a ser más productivo en eso que sabía hacer. Entonces, si usted se especializa en hacer cabezas de alfileres, usted terminará sabiendo hacer muchas cabezas y en un poco tiempo hará muchas cabezas. ¿Y qué dicen en las teorías de la administración de la época de Taylor y Fayol, después de la industrialización? Que si usted no tiene que cambiar de labor, usted no va a perder tiempo, ni desconcentrándose, ni cambiando de materiales, sino que usted está todo el tiempo haciendo lo mismo, al último lo hace con los ojos cerrados y además lo hace bien. Entonces usted alcanza un nivel de especialización que le va a permitir muchas cosas. La primera, ahorro de tiempo, porque como no tienes que cambiar de labor ni de materiales, pues vas a hacer todo el tiempo lo mismo y te vas a volver muy bueno en eso. Ahora, eso le va a permitir a la empresa ahorro de tiempo, ahorro de costos de producción y va a permitir que el trabajador, a partir de desarrollar la misma actividad, se vuelva tan bueno que terminará identificando esas oportunidades de mejora en esa labor que desempeña. Me hago entender. Si usted hace cabezas de alfiler, usted en algún momento dirá, venga, yo creo que podemos inventarnos una maquinita que haga la cabecita del alfiler. Entonces Smith desmitifica un poco los científicos y dice que el inventor no es el académico, el inventor es el trabajador, porque nadie resuelve un problema que no tiene. Si el problema no es suyo, usted no es capaz de encontrarle solución. Usted para encontrarle solución a un problema tiene que hacer propio el problema. Por eso, y Daniel, pilas con esto, que cuando uno se va a enfrentar al trabajo de grado para graduarse, que mucha gente le está sacando el cuerpo y hacen mejor un diplomado, cuando uno hace el trabajo de grado, la monografía, ¿sabe cuál es la mayor dificultad? Le dicen a uno, profe, ¿de qué la hago? Así que, ¿qué la hago? Usted lleva 5 años estudiando y no hay una cosa que le inquiete. Si no hay una cosa que le inquiete, entonces usted no aprendió nada. ¿Por qué? Porque de tanto estudiar, usted identifica dónde puede haber una posibilidad de mejora. Entonces, en esa posibilidad de mejora, se han inventado un montón de cosas. Una pregunta, muchachas, ¿ustedes qué creen que quién pudo haber inventado ese brazo hidráulico que tienen las puertas? Para que las puertas de todas partes no se tiren, no se golpeen, sino que tengan un cierre de espacio. ¿Qué se les ocurre? ¿A quién se le ocurrió que una puerta podía tener un brazo hidráulico? De pronto un portero. Claro, un portero. Y Adam Smith lo dice en su libro. Él dice que un peladito, un niño, lo invitaban a jugar balón, fútbol, y no podía porque tenía que levantarle la tapa como a una caldera. Y él amarró la tapa con una tirita, quedó suspendidita en el aire. Y cuando tenía suficiente vapor, la tapa se abría y volvía y caía.
Ahí se inventó esa tapita del muchachito dejó a jugar. Entonces, nadie resuelve un problema que no tiene. Ustedes están aquí porque creen que tienen un problema y creen que está la solución, y si no, no estarían acá. Así de simple. Entonces, ¿qué sucede? Un país debe producir aquello para lo que es bueno, porque de lo contrario no va a resolver su problema de la escasez. Y eso, ¿cómo se determina? ¿Cómo nos damos cuenta un país para qué es bueno? Ahí existen varios conceptos. Los conceptos son la ventaja comparativa, la ventaja absoluta y la ventaja competitiva. Yo les decía que les iba a hablar de la absoluta y de la comparativa, y que de la competitiva hablaría Juan Marco. No sé si puede entrar hoy o si no lo arrastramos en esta semana. Bueno, entonces acá, en este punto A, solamente estamos produciendo 0 peces y todo en vegetales. Si yo quiero producir un poco de peces, me voy a trasladar de A a B. ¿Qué tengo que hacer? Si se supone que aquí tengo toda mi capacidad instalada del país. Yo un poquito, dejar de poner algunos trabajadores a poner a producir peces y dejar de producir unas cantidades de vegetales. Entonces le aumento la respuesta que está correcta. Voy a trasladar los factores de producción, parte de los factores de producción, tierra, capital y trabajo que tengo en los vegetales hacia la producción de peces. Y así me traslado de A a B, de B a C, de C a D y de D a E. Entonces, niñas, ¿yo a cuántas unidades de vegetales estoy renunciando para producir un poquito de peces? Mírenlo ahí. Se lo Pues de la A a la B estamos renunciando a 5. Renuncio a 5 para obtener ¿cuántos peces? 55. Ojo. B, 10. 10. 10. Entonces me queda 5 sobre 10. Estoy hallando el costo de oportunidad. Entonces resulta y sucede que aquí hay un concepto que los economistas y por lo tanto ustedes deben manejar al dedillo. Yo diría que es de los conceptos más importantes del tema que estamos viendo, el costo de oportunidad. Es a partir del costo de oportunidad que se mueve la economía y que la economía toma decisiones. Cuando uno aprende a jugar con el costo de oportunidad hasta el otro lado del mundo. El costo de oportunidad es el que me permite saber a cuántas unidades de un bien voy a renunciar para tener del otro. ¿Las renuncias son positivas o negativas? Negativas. Claro, es una pérdida. Yo dejo de producir brócoli o vegetales. ¿Cuántas? 5. ¿Y cuántas unidades de peces voy a producir? 10. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto da esto? Llevémoslo a la mínima expresión. ¿Eso me da? Un medio. 0.5. 0.5. Negativo, niño. Sí, negativo. Menos Menos un un medio. menos un medio. Pero habíamos dicho ayer que no habían cifras negativas. Entonces, el costo de oportunidad lo que me dice es, como lo debo llevar a la mínima expresión, eso me da, como dice Daniel, 0.5. Y la conclusión de esto es sencilla. ¿Qué tengo aquí? Tengo aquí que para producir, ¿qué es lo que voy a producir? Marranos, naranjas. Peces y vegetales. Peces. Despacio, vegetales los voy a producir. Entonces, para producir peces, debo dejar de producir. Para producir un pez, debo dejar de producir 0,5 unidades de vegetales. Entonces, cuando esto sucede, yo comparo este mismo ejercicio, digamos, con otra economía, y la economía que tenga el costo de oportunidad menor, el costo de oportunidad menor será la que tenga ventaja comparativa.
Entonces, si me comparo con otro país, tengo la ventaja cuando el costo de oportunidad que yo tengo de producir un bien con respecto al otro es menor. Les hago una pregunta de la vida real. ¿Por qué nosotros producimos alimentos y China produce tecnología? Porque nosotros somos más ricos en el tema de los alimentos y pues China en la parte productora de tecnología. Exacto. Entonces ellos deben de tener el costo de oportunidad en producción de tecnología mejor que el nuestro. Y nosotros tenemos el costo de oportunidad de producir alimentos menor que el de ellos. Y así es que intercambiamos bienes y servicios. Entonces el intercambio, la economía abierta no es un capricho, es una medición de fuerzas donde se establece qué costo de oportunidad tengo yo a la hora de cerrar un tratado de libre comercio. Por eso, a mí me está doliendo mucho que Petro se esté equivocando en tantas cosas, pero cuando quería ser presidente dijo muchas veces, y yo estuve de acuerdo con eso, y con Daniel lo discutimos varias veces, y es que él había dicho que había que revisar el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio que Colombia tenía firmados ahora, porque nosotros estamos comprando productos en los cuales nosotros somos buenos, simplemente por cumplir los caprichos de otros países o del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí me hago entender? Entonces, el hecho de comerciar no es un asunto político, es un asunto económico que tiene unas bases y un fundamento es en los recursos que posee cada país, porque la ventaja absoluta se mide en términos de recursos. La ventaja absoluta la tiene el país que gasta menos recursos en la producción de un bien o un servicio. Y la ventaja comparativa, el que tiene un menor costo de oportunidad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos muy juiciosos, muy juiciosos. Venga a ver si esto por aquí me deja. Bueno, necesito un lapicito. Dibujar. Si nosotros nos ponemos muy juiciosos todos y de un día para otro decidimos ser un poquito más productivos, esto iba a ser una línea recta. Y esta otra. No, borremos esta. Esto sí está muy feo. Y nos ponemos todos muy juiciosos y decidimos producir aquí. ¿Qué le pasó a la línea de frontera de posibilidades de producción? Se desplazó. Y este desplazamiento es lo que nosotros vamos a conocer de ahora en adelante como crecimiento económico. Esto es crecimiento económico, un desplazamiento positivo de la frontera. ¿Qué pasó en pandemia? La frontera se desplazó negativamente, o sea, se corrió hacia acá. Esto es de crecimiento económico. Por eso yo había abierto por aquí otras paginitas de una vez, o sea, esta. Esta página a mí me gusta mucho, se llama Index Mundi Colombia. No tiene la información tan actualizada, pero sirve para el análisis. Esa frontera de posibilidades de producción de la que venimos hablando, ciertamente, es la que me va a dar a mi razón del crecimiento económico. Y resulta que el crecimiento económico de un país se mide en términos de lo que produce. Entonces, ¿cuál es el crecimiento real de la producción en Colombia? Miremos aquí. Tasa de crecimiento real comparativo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Me dicen cuando les salga el mapa. Dice que está cargando, que esperemos un momentico. Aquí me va a decir cuáles son los más oscuritos, son los que tienen mayor eco. Este no quiere. Voy a dejar de compartir y vuelvo, que a veces se demora cargando. Listo. Espere, verá que es que voy a cerrar esta.
Está pesada la página. Dani, entra al tuyo a ver si te carga. Ah, bueno, no, ya cargó. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Me dicen si están viendo en este momento la página de Index Mundi. Véalo acá. Sí, ve, profe, sí. Perfecto. Entonces miren aquí, este PIB es la producción, digamos, en este caso aquí me va a decir que esto es la producción, creo que hasta enero del 2020, enero primero del 2020, o sea, 2019. Aquí esto es proyectado, lo de 2020, pues sí, esto es primero de enero, eso realmente es 2019. Entonces aquí me va a mostrar quiénes son los países que más crecieron. Mire la tabla. Países que nosotros no conocemos. Mire. Bueno, por acá que empecemos como a conocer, que crezcan al 7, al 6. Digamos que para los lados de Asia hay un montón de países emergentes. Aquí está Panamá. Está Panamá. Vamos a poner esto aquí en español para que se nos haga mucho más fácil. Mientras tanto, vemos que acá este país de África creció mucho. Habría que mirar qué es lo que pasa por allá. Mire que Rusia lo tiene muy clarito, lo tiene más oscurito China. Japón tiene una particularidad y es que Japón se lo lleva el agua y sin embargo crece aunque sea lento. De acá, de esta parte de Sudamérica, Colombia es uno de los más oscuritos. ¿Sí lo ven acá? Sí, profe. Miren, Paraguay y Uruguay. Listo. Los países, aquí hay algunos Países Bajos, otros no crecieron mucho. En fin, esto es lo que me muestra. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos toda la estadística completa? Hasta el día de hoy, ¿cómo ha cambiado el... Señora. ¿Cuál es ese país que está todo oscuro? Ese es ya te muestro. Libia, Libia. Es Libia. Es africano. Sí, Libia. Habría que mirar qué está pasando en su economía para que esté creciendo a ese ritmo. Yo quiero una tablita del Producto Interno Bruto en Colombia. Nosotros veníamos creciendo, nosotros siempre hemos crecido más o menos al mismo ritmo. ¿Qué sucede? Que con la pandemia pues decaímos muchísimo y hemos más o menos cogido el ritmo y actualmente estamos creciendo. Lo que sucede es que pues, no estamos creciendo al ritmo que la gente quisiera o que todos quisiéramos, obviamente, pero pues no hemos sido un país que crezca, digamos, a un ritmo muy alto. No, claramente no. Y yo creo que la razón es hasta sencilla. No entiendo por qué casi nunca se habla del tema, pero es que nosotros a nivel internacional, nosotros no pertenecemos a la cadena global de producción. Es decir, si Colombia se hunde, no pasa nada. En cambio, si por ejemplo Estados Unidos desaparece del mapa, pues nos jodemos porque ellos sí tienen muchos productos de los que depende el mundo. Esto tiene datos desde dónde hasta dónde. Vamos a ver esto, si me da. Por acá. Por ejemplo, si desaparece China, también podemos llevar del bulto. Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, mire que muchos productos en Colombia se volvieron impagables porque dependíamos de ellos para producirlos. Entonces, digamos que nosotros ciertamente pues no tenemos un producto que uno diga, no, es que si no tenemos ese producto, entonces la economía del mundo se ve muy afectada. Sí, digamos que tenemos un nivel de producción de petróleo, pero no somos los grandes productores. El gran productor es el vecino. Profe, ya le tengo el dato de Libia. Dime. En el 2011 cayó el régimen dictatorial que existía allá, entonces comenzó a tener mayor estabilidad política. Eso generó que hubiera más inversión extranjera directa, que los países como tuvieron más estabilidad confiaban más y comenzaron a invertir más, y además de que tiene una de las grandes reservas de petróleo. Ah, o sea que empezaron a producir. Chévere. Pues, pero no a nivel de PIB, esa diferencia es por crecimiento. No estamos hablando pues de que
es de los mejores países a nivel de PIB, pero como comenzó a tener ese cambio, más que todo en términos constitucionales, fue que comenzó a tener ese crecimiento. Perfecto. Sí, normalmente tiene que ser que pasó algo raro para que eso pasara. Vean, aquí tengo el cuadro. Entonces, nosotros en Colombia, por decir de alguna manera, estos son porcentuales. Este es el cambio porcentual. Esto es Producto Interno Bruto a precios constantes. Ustedes tienen la diferencia cuando les hablan a precios constantes o nominales o corrientes. La verdad. La verdad no. Realmente no. Vale, entonces vamos a hablar también de temas. Ahí les estoy mostrando, voy a agarrar todo este montón de vainas. Daniel, le tengo un consejo para la vida. ¿Usted quiere que yo le conteste ahí mismo que usted me escriba? Le tengo la solución. No le mando audio. No le No. mande audio, ¿o qué? No me gustan los audios. No sé por Bueno, qué. listo, Eso es entendido. un problema psicológico. Tendría que ir al psiquiatra. Pero no, hermano, no. Yo brego, pero no. Me superan los audios. Porque de pronto es algo que yo no quiero oír y prefiero leerlo. Entonces, no. Mejor no. Bueno, entonces volvamos acá. ¿Qué sucede? Listo, entendido. Esta es la producción más importante de un país, lo que hace que el país crezca o no. Pero esta medición se puede hacer de dos maneras. Voy a escribir en este cuadrito, tenemos PIB nominal y PIB real. Este concepto de lo nominal y de lo real no es solamente para el PIB. Tenemos también tasa de interés, tenemos salario, tenemos un montón de variables que son reales o nominales. Pero vamos a hablar del Producto Interno Bruto. Cuando vamos a definir qué es el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto, como lo dijimos ayer, es la producción de bienes y servicios que se da al interior de una economía. Productos producidos por una única vez, o sea, nuevos, no productos de segunda. Listo. Productos nuevos, producidos por una única vez. Y adicional a eso, llevados a un valor monetario. Entonces, el Producto Interno Bruto, en este caso, por ramas de actividad económica, pues, ¿cuáles son las ramas de actividad económica? Mírenlas aquí. La agricultura, la minería, la industria, lo eléctrico, gas, construcción, comercio, transporte. Esto tiene que ver con los bancos, establecimientos financieros, estos servicios sociales, en fin. La sumatoria de todas estas ramas me va a dar a mí el valor real de lo que se produjo en una economía, porque es producción de bienes o servicios, medidos en una unidad monetaria. Esa unidad monetaria en el caso nuestro es el peso y el dólar. Así se valora. En este caso, en este cuadro de arriba está medido en millones de pesos. Mírenlo acá. Pero en este caso lo estamos midiendo a precios constantes. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿cómo así, profe, que precios constantes si usted aquí me dijo nominal? Resulta que es que real y precios constantes son sinónimos. Por eso lo puse en el cuadrito similar. Estos son sinónimos, esto y esto. Y lo demás son precios corrientes. Ahora, el PIB real es la producción de bienes y servicios medido por unidades de producto. Le voy a poner un ejemplo de la frontera de posibilidades de producción que teníamos por aquí en el Word. En esta frontera de posibilidades de producción, en este punto A, ¿qué se está produciendo? Vegetales. ¿Cuántos? 60. En ese punto A se están produciendo 60 vegetales. Muy bien. Si alguien se me pierde, me dicen 60 vegetales. Entonces, en esa frontera se producen 60 vegetales. Muy bien. Vamos a suponer que los vegetales, voy a ponerle precio a los vegetales, que los vegetales son a $5 o a 5 pesos. Precio de los vegetales, 5 pesos. ¿Cuánto cuestan los vegetales? ¿Qué hubo? 60 vegetales a 5, la calculadora. 300. 300. Exactamente. El PIB real fue la producción
de vegetales medidos por unidad de producto. Se produjeron 60 vegetales. El PIB nominal es el valor de la producción en vegetales. Entonces usted me va a decir, profe, pero venga, usted me está diciendo que son los vegetales, pero aquí me están mostrando dinero. Muy bien. Cuando yo estaba abriendo la estadística, me voy a devolver, a mí me preguntaron una cosita anterior a la apertura de la misma. Vamos a ver si encuentro por aquí. Acá. Me dijeron que si lo quería en base 94, en base 2000 o en base 2005. Resulta y sucede que la economía, para poderse medir, busca siempre un año base. Y el año base es como si volviéramos a arrancar de cero. Es decir, si nosotros crecemos del 94 en adelante, estamos diciendo que esta es la unidad y lo que haya de ahí en adelante es el crecimiento. Digamos que aquí estamos asumiendo que este valor es la unidad. Estamos diciendo que aquí vamos a volver a empezar la medición, que vamos a arrancar desde el 100%, y que si la economía decrece, el valor va a quedar por debajo de 100, y que si la economía crece, va a quedar por encima de 100. Esto se llama año base y sirve para hacer ese comparativo de crecimiento de un año a otro. Los años base cambian con cierta periodicidad. La teoría dice que en los países estables cambia cada 15 años. Aquí en Colombia están viendo que el año base cambia cada cuánto. Mírelo ahí. Cada 5 años. Cada 4 5 o años. 5. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque vivimos en un país con inflación. Entonces, como los precios cambian año a año y cambian tan rápido, por eso el año base, para corregir la economía, para indexar la economía, entonces hacemos que el año base sea más cortico. En ese orden de ideas, vamos a volver al ejercicio que intento plantearles para explicarles. Entonces, vamos a suponer que el año que estamos trabajando aquí, digamos el 2000, vamos a suponer que el año base es el 2000. Si el año base es el 2000, en ese punto vamos a decir que el PIB real va a ser igual al PIB nominal. Van a valer lo mismo. Entonces, en ese punto van a valer lo mismo. Entonces, ¿cuánto fue el PIB? 300. ¿Sí o no? Porque aquí dijimos que eran a 5 pesos, que produjimos 60, que me da 300. Hija. No, perfecto, con lo que estabas diciendo. ¿Alguien le entendió? Lucy, repite. Creo que no, que sí, que está bien. A mí me conecto en el metro y creo que no lo escucho muy bien. Pero que le repita lo del PIB nominal y real. Listo, ok. Aquí estamos hablando del PIB del 2000 en adelante. Suponga que el mundo no existió antes. Vamos a arrancar. En este punto, la producción que generamos, que estamos diciendo que son 60 vegetales, sí, le estamos dando un precio de 5. Al darle ese precio, estamos diciendo que esta producción vale 300. Como decidimos que este iba a ser el año base, esos 300 van a ser tanto PIB real como PIB nominal. Estos dos valores van a ser iguales para el análisis. Voy a avanzar en el ejemplo a ver si de pronto así la desenredo y la coge mucho más fácil. Entonces, vamos para el año 2001. Vamos a suponer que para el año 2001 produjimos, vamos a ponerle esto aquí 2000. Para el año 2001 vamos a suponer que produjimos lo mismo. ¿Cuánto es lo mismo? 60 vegetales. Listo. Pero el año 2001 lo vamos a vender a 7. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto vale la producción en el 2001? 420. Exactamente, maravilloso. Ya vi que la van a coger. Vale 420. Entonces, del 2000 al 2001 cambió el nivel de producción. ¿Sí o no y por qué?
El nivel de producción no, pero sí el precio. Espacio. Le voy a dar un consejo, no conteste más de lo que le están preguntando, que a veces más es menos. Me dijo, sí, la producción no creció, no creció. Produjimos en los 2 años, espérate que me enredé, la producción sí creció. En el 2000 produjimos 300 y en el 2001 420. Esa producción medida en dinero cambia, pero en bienes no, porque produjimos los mismos 60. ¿Listo? Ok. Entonces, en el 2000, 60, en el 2001, 60, esta vale 300, esta vale 420. Este cambio de aquí, del PIB, de 60 a 60, que no produjimos más, podríamos decir que tuvimos crecimiento económico. Si en los 2 años produjimos las mismas 60 vegetales, no. Produjimos lo mismo, a eso se le conoce como PIB a precios constantes. A eso le conocemos como PIB real. Realmente produjimos los mismos 60 brócolis. A esa producción de bienes de un año a otro se le llama producción a precios constantes, se le llama producción real. ¿Cuál es la producción nominal? La que se mide con el precio no constante, sino cambiante. ¿Cuánto era el precio en el 2000? Eran 5. En el 2001 el precio pasó a 7. Hubo un aumento de precio, ¿cierto? O sea que en términos monetarios el PIB creció. ¿En cuánto creció? Pasó de 300 a 420. ¿En cuánto creció? 120. Exactamente. Entonces, Manuela, ¿nosotros somos productivos o careros? Productivos, ¿Creció la producción? Le devuelvo la pelota. no. Entonces le vuelvo y le pregunto, ¿somos productivos o careros? Pero es que carero sería que hubiera aumentado un montón, no. Eso es un montón. Usted tranquila. Entonces, mire, tenemos la misma cantidad de producción y solamente le aumentamos el precio. Listo. Ese aumento de precio me habla del PIB nominal, el PIB en moneda, en lo que vale al precio actual. Es decir, eso es un PIB afectado por la inflación. El otro no está afectado por la inflación. Entonces le voy a poner un ejemplo para la vida real para que no me vaya a enredar, que no quiero que se me enrede. Mire acá, ¿están viendo el Excel? Sí, sí. Sí, profe. Yo tomé este Excel, lo tomé una serie a precios de, Daniel, yo abrí a precios del 94, ¿de cuándo? ¿O del 2000? ¿No te acordás? Vamos a suponer que lo abrí a precios del 2000. A precios del 2000. Listo, no hay ningún problema. Tomémoslo así. A precios del 2000. En el 2001, en el 2000, el primer trimestre fueron 70. En el 2001 fueron 71. Como estamos hablando del PIB real, yo puedo dar certeza, ojo pues, yo puedo dar certeza que esta variación, que este aumento que fue la relación entre este valor y este valor, como es el PIB real, yo puedo dar certeza que este porcentaje realmente lo que me está mostrando, pero ¿por qué me lo quito tan requeñicudo esta tablita? Háganlo ustedes en la mano que este no lo va a dejar para que saquemos el porcentaje de esto. Igual, listo. Vamos a ponerle a esto otro. Este valor me dice que el PIB creció en 1%. Esto de aquí significa que produjimos el 1% más de producto, porque está a precios constantes. Si estuviera a precios corrientes, nosotros no podríamos determinar si es que hay más productos o si fue que le subieron el precio. Entonces, una cosa es producir más y otra cosa es que suba de precio. ¿Qué sucede
cuando solamente sube de precio. Como no tenemos certeza, las decisiones que se toman no son acertadas. Entonces, siempre que se va a hacer investigación económica, se trabaja con datos reales, no nominales. Y cualquiera podría preguntar, entonces, ¿para qué sirve el dato nominal si no lo vamos a usar? No, sí lo vamos a usar. El dato nominal se usa para hacer comparativos, pero para tomar decisiones se utiliza el PIB real. Cuando yo voy a buscar en las estadísticas, digamos por aquí en Index Mundi, donde intenté entrar, vamos a ver si esto me permite, yo siempre busco el PIB real, porque el potencial va a estar por encima. Mire que acá yo pido la tasa real. A veces ni siquiera aparece la nominal. ¿Por qué? Porque la nominal no me da datos reales. No me va a decir cuántas naranjas, cuántos marranos y cuántas manzanas produjimos. Me va a decir que no sabe cuántas produjimos, pero que sí probablemente subieron de precio. Entonces, lo que yo necesito es tener un PIB que no esté influenciado por la inflación. No esté influenciado por la inflación, porque como la inflación normalmente es superior al 2 o el 3%, lo que hace es inflarme el resultado, por lo tanto no me da resultados reales. Ahora, si yo quiero saber básicamente en qué porcentaje crecen los países, esto es lo mismo, pero ya no en mapa, sino en tasa de crecimiento real. El mismo país de ahorita, Colombia debe aparecer por allá abajo, mire, está en el puesto 89, no está tan lejos, son como 216 países, aquí está. Entonces tampoco somos de los más malos, esa es una cosa que a mí me interesa que ustedes sepan, es que Colombia es un país importante, aunque no pertenezcamos a la cadena global de valor. Entonces, en términos de Producto Interno Bruto, la frontera de posibilidades de producción es una herramienta importantísima y el costo de oportunidad también, porque él le va a decir a usted con qué velocidad nosotros estamos pudiendo producir. Ahora, este Producto Interno Bruto o este crecimiento que yo puedo sacar de acá para tener un dato mucho más preciso, mucho más exacto, pues yo tengo que compararlo con la cantidad de población que tenemos en el país. Es decir, no es lo mismo, y en el mapa yo creo que ustedes lo ven claramente, no es lo mismo estar produciendo X cantidad de producción en esto tan chiquito que es Japón, a decir que Rusia. Mire que Japón y Rusia producen lo mismo. Entonces, ¿cuál de los dos es más productivo, Japón o Rusia? Japón. Claramente, son más poquitos. Y cada rato se los lleva el agua y ellos vuelven y salen. Son como las hormigas. Miren a China. Produce al 6. Mire, a China. Dicen que tiene más de 1.400 millones de habitantes en esto tan chiquito. Colombia, mire, produce al 3. ¿Quién es más productivo, China o Colombia? Por las capacidades, pues diría que Colombia. En temas porcentajes, China, pero porque Colombia tiene menos territorio y menos población, Colombia, en ese sentido. No, hombre. Pero China es más productivo, sí, pero estamos hablando de territorio y población. China podría ser mucho más productivo. No, te lo voy a tumbar, Daniel, qué pena con vos. Y te voy a decir por qué. Porque es que esta producción, es decir, uno dice, con esto tan chiquitico, Colombia produce 3, y claramente, perfecto. Pero es que resulta que de estos 1.400 millones no todo el mundo está empleado. Usted sabe que la mayoría de la población china está muy vieja, porque han tenido mucho control de natalidad, ya no hay casi jóvenes. Esto lo producen los viejos. Y aún así crece a un ritmo de 6%. Pero ahorita nos damos duro allí, para donde yo iba. Vamos a mirar dónde realmente se mide la productividad. La productividad se mide en el PIB per cápita. Mírelo aquí, para allá iba. ¿Y qué es el PIB per cápita? Es esa misma producción, pero generada por persona. Entonces, esto es el PIB dividido la población. Y yo creo que yo se los había mencionado en el repaso de la semana pasada. Creo que lo hice. El PIB, si el PIB crece y la población no, pues el PIB per cápita crece.
Si el PIB no crece y la población sí, el PIB per cápita decrece. Siendo así, hagamos el ejercicio. Imagínese usted que China tiene la media huevonadita de 1.400 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene que producir usted para al dividir la población y que le dé este resultado? Espérenme, yo lo busco aquí. Ayúdeme. PIB per cápita. Véalo aquí. Entonces vaya pensando qué tiene que hacer China. Haga usted la comparación. ¿Cuál cree usted que tiene mayor PIB per cápita, Colombia o China? Y no se deje sesgar por lo que yo estoy diciendo. A ver, Daniel, que hace muchos días no discutimos usted y yo. ¿Quién tiene mayor PIB per cápita? Es que Sí. Chile tiene mayor población. No, Colombia puede tiene ser. 54 millones y China tiene 1.400 millones. Exacto, debería tener mayor PIB per cápita Colombia porque tiene Colombia. menos. Sí, pero otra cosa, el nivel del PIB es más alto en China que en Colombia. Vamos a mirar, mire acá, 6 y 3, pero este porque no lo ha cambiado, no me lo ha movido. Sí, después como está derranchado, cambie pues. Ojo, muchachas, muy pendientes que es en inglés todas las preguntas ya en la mis amigos. Sí. PIB es GDP, listo. GDP. Bueno, GDP. ahora sí, el dato real, mire, el PIB per cápita de China, ¿qué dice ahí, niñas? En dólares. 18.200. Muy bien, ¿y en Colombia? 14.400. Tampoco estamos tan mal. No, estamos de acuerdo y ya le voy a mostrar que no estamos tan mal. Pero sí es bueno que ustedes sepan que China sí está muy bien, porque con ese montón de amarillitos que tiene, ¿cuánta producción tiene que generar si el PIB per cápita es la división entre la producción y el montón de gente produzca o no produzca? Que no es lo que pasa con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la producción que genera la gente que trabaja. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros no estamos mal, pero China sí está muy bien. China en 30 años logró subir ese dato que lo tenía como en $3.000. Llegó a subirlo hasta donde lo tiene. En cambio nosotros, lo máximo que hemos hecho en los últimos 20 años es pasar de 8.400 a 14.400. Entonces, China sí ha tenido un crecimiento acelerado y el PIB per cápita es una medida de bienestar. Entonces, en ese orden de ideas, volvamos al gráfico. Véalo aquí. Como medida de bienestar, mire Rusia, 27.900, tiene muy buen PIB per cápita, tiene toda la razón para estar bravo, para ladrar y para pelear, tiene con qué comprar armas. Mire Kazajstán, ese petróleo va para mucho. Miren a Mongolia. Bueno, miren Japón, 42.900. A mí me encantan los japoneses son muy bravos. Mire aquí, esto es Canadá. Y Japón sí es muy comparable con Colombia en cuanto a la población. Que Colombia y Japón tienen una población muy similar. Pero mirad el territorio a los japoneses, que migaja, o sea que sí son muy productivos. Extremadamente. Y no, Profe, una pero cosa. mira, ¿sabes qué? Y mírate la de Australia y la de Canadá. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Australia tiene nada más 3 millones de habitantes más o menos en la cantidad de territorio, como 20, pero no es menos de Colombia en población. Entonces el PIB per cápita también influye eso, tiene demasiado PIB real, ¿cierto? Pero en población es más baja para su Produce territorio. muchísimo, o sea, son muy productivos. Mire aquí, Paraguay tiene 12.800, pero mire Uruguay. Uruguay sabe explotar el mar. Mire Bolivia, que está encerradito, tiene pocón. Perú, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Y les voy a echar la cuña. Tengo un ex alumno, un egresado ya profesional, yo no sé si usted lo alcanzó a conocer, Alejandro Vélez, Daniel, que está en Nicaragua. Sí. Está Ah, no, gerenciando. pero no era ese que quedaron estos días. Ah, no, No, entonces no, Alejandro no. está gerenciando, tiene 23 años y está gerenciando 9 distribuidoras de no sé qué ñoñada a nivel mundial.
trabajaba aquí y un proveedor, cuando el man terminó la práctica, le dijo, véngase a trabajar conmigo, y él por charlar le dijo que sí, y el man lo cogió, le hizo proceso y le mandó tiquetes, pero es que yo estoy en Nicaragua y venga para acá. Ya está en Nicaragua desde enero, ganando en dólares y viviendo como un rey, con 23 añitos, o sea que yo creo que voy a conocer Nicaragua, porque ya me invitaron, donde me den hospedaje, allá aterrizo. Entonces vamos para Nicaragua, donde Alejandro Vélez, está súper bien ubicado, y bueno, Invite. ahí hay oportunidad de trabajo con ese maestro, porque dice que hay unos nicaragüenses muy ricos y son muy buenos para los negocios, entonces eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces esto por este lado funciona maravillosamente, muy bien. Ahora. ¿Y para qué más se enamora de Japón? Japón tiene 126 millones en el 2022, datos 2022. O sea que tiene más del doble de nosotros, de población. Uy, no, ¿y dónde los mete, hijo? No, es que allá están muy de moda esas habitaciones de 2x2, 2 metros por 2 metros. Enamorada de Japón, no. Oiga, qué pereza. No, por en tema de producción, en tema económico, un ejemplo. No, pero muy berraco, no, pues tampoco. Pues la calidad de vida es importante, recuerden que yo soy mayor. Entonces, miren acá, estas dos son dos fronteras de posibilidades de producción de dos países distintos. Uno se llama ganadero, el otro se llama campesino y son sin comercio. Pero miren acá, después de un teje y maneje, ¿qué pasó aquí para no explicarles el ejercicio que ustedes no están para eso? ¿Qué pasa? Este país decide, el país campesino, después de hacer todo el proceso de costo de oportunidad y demás, nos damos cuenta que el campesino es mejor produciendo papas. Tiene ventaja comparativa en la producción de papas. Y el ganadero en la producción de carne. Listo. O puede ser que este sea bueno en los dos, no importa. Lo bueno del cuento es que los dos se sientan a conversar y el ganadero le dice al campesino, venga, hagamos una cosa, usted produce un bien y yo produzco el otro, intercambiamos. Yo voy a producir carne, que es lo que yo mejor sé hacer. El ganadero solo puede producir 24 kilos de carne y el campesino 32 de papas. ¿Qué hace el ganadero? Le dice, venga, yo de estos 24 le voy a dar una porción. Le da una porción, le da 8 unidades al campesino. O 4 o 5. No, le da 5, está 5. Y el campesino le da como 15 de papa. Las pone acá. Cuando hacen ese intercambio, ambos se salen de la frontera de posibilidades de producción. Mire, que el punto queda en la parte donde nosotros llamaríamos inalcanzable, ¿sí lo ven? Sí, profe. Entonces, el intercambio comercial hace que este tenga crecimiento económico y este también. Esto pues para concluir que el comercio sí genera crecimiento económico. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Colombia está inmerso en unos tratados de libre comercio, es con la finalidad. Puede ser que lo logre o no. Realmente habría que mirar las estadísticas para saber cómo nos está yendo. Habría que mirar si es conveniente ese tratado de libre comercio o no. Hasta ahí van conmigo. Yo les puse la clasificación de los bienes en la economía. ¿Vieron los bienes transables? Sofía, léame los bienes que encontró. No me digan las definiciones, dígame los bienes que encontró. Y yo le voy a decir, no. Hágale. Aquí me salió, pues yo busqué en varias partes y me parecían pues casi que lo mismo y eran que se clasificaban en muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles y por naturaleza física, legal y económica. Listo, no me gusta. Manuela. En la economía dice bienes públicos, comunes, privados y de propiedad privada. Públicos, comunes, eso es caspa. Públicos, libres. Económicos, tomen pues nota, que ya vi que buscaban donde no era. Yo le mando foto que yo lo tengo aquí en el cuaderno. Ah, bueno, listo. Entonces, a esa foto que él va a mandar, anéxele los bienes transables y los no transables. Mire, un bien transable es un bien que se puede trasladar de una economía a otra.
Yo le hago a usted una pregunta. ¿La cocaína se puede trasladar de una economía a otra? Piense la respuesta. Pregunta de concurso. ¡Pi! Ya, ¿qué hubo? No sabemos. Chicas, a ver, respondan. Hay que responder lo que sea, pero nada, les compete, hay que responder. Le volteo la pregunta. ¿El arroz se puede trasladar de una geografía a otra? Sí, El arroz sí, y la coca. también. También. El arroz se puede transar cuando nosotros decidimos exportar arroz o cuando decidimos importar arroz, desde la norma, desde la legalidad. Recuerden que ustedes están en la legalidad. ¿Sí o qué? Acuérdense pues de eso, porque la economía no analiza los bienes que generan adicción, ni los bienes ilegales, ni la economía gris, ni subterránea. Ahora, desde la legalidad, la cocaína no se puede transar, porque la norma no lo permite. ¿Listo? Ahora, un edificio se puede transar. ¿Es un bien transable? No. No, porque si hijo puta no lo carga nadie. Ese no se puede transar. Pero una vaca sí. Nosotros estamos mandando vacas muertas para Argentina. Entonces, los bienes transables son aquellos que se pueden llevar de una geografía a otra. Los no transables son los que no. Así de simple. Y para ustedes son muy importantes porque nosotros, como negociadores internacionales, estamos pendientes son de los bienes que se pueden transar. Históricamente en Colombia, los bienes que más se transan son lo que llamamos las exportaciones tradicionales. Mi trabajo de grado de la carrera fue un análisis de las variables más importantes de los bienes de las exportaciones no tradicionales en Colombia. Por ahí en estos días la vi, son 30 paginitas, una cual súper charra. Yo digo, yo hice esto. Unas ganas de uno graduarse, hace cualquier cosa, si sea una tesis de mano. Entonces, en ese orden de ideas, café, petróleo, banano, bienes transables. Ah, que es que en Venezuela no nos dejan entrar las vacas porque tenemos fiebre aftosa, listo. La vaca para Venezuela no es transable, no nos la deja pasar nada. Los animales silvestres no son transables y hay muchas cosas que no son transables. Entonces, Daniel les acaba de pasar la clasificación de los bienes en la economía, péguenle una buscadita, que bueno que los tengan claros porque eso es para toda la vida. Muy poca gente sabe la diferencia entre un bien público y un bien libre. Y le sacan esa pregunta en un concurso y le digo pues que las hacen correr. Porque la gente tiene una idea errónea del bien público. Entonces hay que aterrizar el tema. Entonces volvamos al libro que ya me está cogiendo la noche. Mire aquí. Entonces hablemos de importación y exportaciones que a ustedes les interesa. Juan Marcos les decía a ustedes la semana pasada, ayer, perdón, les hablaba de la economía abierta. Mire acá. Entonces, las importaciones de lo que se envía y las exportaciones de lo que se trae. Resulta que aquí nos aparece entonces, en términos de importación y exportación, la balanza comercial o la balanza de pagos. Daniel, mi inglés es patético. Vale, a ver. Ya le digo dónde está. Balanza, eso, cuenta corriente. Esa es la de exportaciones e importaciones, cuenta corriente. Y a aquí separaditas, miren. Ah, bueno, muchachas, tomen ahí nótica por si acaso también, hay muy general. Balanza de pagos, recordemos que es donde se lleva la contabilidad nacional, ¿cierto? Y también pasa a nivel internacional de exportaciones e importaciones, más que todo, es muy importante. Entonces es donde se registra todo. Existen de diferentes subcuentas, donde se dividen, digamos, por actividad. Entonces, cuenta corriente es la de exportaciones e importaciones, que es la que estamos viendo. Listo. La cuenta financiera, también está la cuenta corriente está, la cuenta corriente se separa bienes y servicios, la cuenta de renta, entonces cuenta corriente, financiera y de renta.
La renta es sobre profe, ¿cómo es que se llama? La remisa se llama. Lo que Renusa. mandan, remesas, las remesas que manda la gente del exterior al país. Esta es la de renta. Listo. Entonces, y la última que también es muy importante, que es la de errores y omisiones, que es donde está todo el tema de la economía subterránea, pues como la llamamos. De los bienes que no son transables y aquí los transan como sea. Así haya que llevar Exactamente. en el estómago entre un condón. Una pregunta, pues, Dani, ¿a qué te refieres con economía subterránea? Pues en ese término, como que ¿a Eso qué ahí se debe? está, economía subterránea, lo que acaba de decir la profe, todo lo que es ilegal, narcotráfico, Ah, ok. prostitución, todo ese tipo de, digamos, Pues lo que se dice lo vulgarmente que en como el Colombia mercado más hay. negro. Sí, todo ese tipo de cosas. Sabes que el mercado negro es más chiquito porque el mercado negro es el mercado donde se transa, puede ser un bien legal, pero se transa con un precio distinto. Por ejemplo, en Colombia los dólares son legales, pero en el mercado negro se trabaja con un precio distinto al estipulado. El mercado negro lo que hace es mover el precio, pero la economía gris o subterránea es como la doble contabilidad, es la economía que va por debajo de la mesa. Entonces, una cosa es lo que los legalistas queremos y otra muy distinta a la que pasa. Por ejemplo, no es normal, y lo digo con toda tranquilidad, yo aquí no conozco a nadie, no es normal que en un municipio como Bello, que no es un municipio industrial, sino un municipio que históricamente ha sido de habitación, haya gente clase media viviendo en estrato 3 con una camioneta de 500 millones de pesos. Eso no pasa en Colombia. Eso tiene un significado. Nosotros tenemos una economía subterránea demasiado grande y como es tan grande termina afectando y permeando la acción económica. Entonces, no se puede medir, pero no podemos obviarla. Por eso tenemos una cuenta de errores y omisiones. ¿Sí me hago entender? Entonces, para quedar bien, es como lo que no se puede medir, ténganlo ahí. Más o menos funciona así. Muchachos, cuando yo le vendo al extranjero, cuando yo exporto más de lo que importo, ¿quedo en positivo o en negativo? En negativo. Negativo. Cuando yo vendo más de lo que compro, quedo en positivo. Y cuando compro más de lo que vendo, quedo en negativo. O sea, quedo en déficit o en superávit. Miren aquí para terminar por hoy, que ya me di cuenta con la 9:20 y yo tengo que madrugar y tengo una pereza. Virgen del Carmen. Véanlo acá. El que está más oscurito está en superávit, los demás están en déficit, vean. Mire pues, Daniel, póngale ojo a este dato, hijo. Mostrame. Mírelo. Sí, estoy compartiendo. Superávit. Venezuela, claro, vende petróleo y minerales como un berraco y no compra ni un arroz. Tiene esa gente aguantando hambre. Mire, sí se la está pillando. China es semicerrada, aunque ustedes no lo crean. Está en superávit. Rusia. Eso de China se llama política de cinturón y política dual. Esa es de dos, dual, ¿por qué? Porque tiene dos políticas que se integran a la misma. Saben que el presidente de China, Xi Jinping, ¿cierto? Gracias a ese nombre que también lo preguntan muchas veces, presidentes, ese tipo de cositas van preguntando por ahí. Ese man implementó una política de exterior en dos partes, una exterior y una interior. La política interior es parecida al modelo ISIS, que es de sustitución de importaciones, es decir, proteccionista. No. ¿Cómo, Como profe? aquí. Daniel, se fue. Hola. Qué pena. Les decía que solamente se pueden importar maquinaria y materia prima. No bien terminado. Sí, Daniel. Entonces, Xi Jinping implementó para las importaciones proteccionismo, es decir, subió aranceles, aumentó, digamos, barreras no arancelarias, que barreras no arancelarias son que no son costos, pues, o valor monetario, pero sí certificados de origen, vistos buenos, ese tipo de cositas, como se implementaron muy fuerte, para proteger la industria nacional y que los productos nacionales
se vendieran al interior. Y al exterior comenzó a hacer tratado de libre comercio, a abrirse para exportar, pero para importar cerrarse. Entonces es que es una política dual. Adentro me cierro, ¿cierto? Para que entre mercancía me cierro, para que la proteja la industria nacional, pero para yo vender totalmente apertura económica. ¿Listo? Con una característica, que es uno de los países que tiene mayor producción a escala con unos costos tendientes a cero en muchos de ellos. Entonces, en ese orden de ideas, ahí tiene un superávit, mire acá. Estados Unidos, déficit. Canadá, déficit. Colombia, déficit. Brasil. Entonces, la mayoría de países normales, entre comillas, son países que tienen normalmente déficit. Claramente, digamos que es más común el déficit que otra cosa. Esto en cuanto al... ¿Cómo? Ese país está todo oscuro, que está en Europa. Este no es Alemania. Daniel. Sí, es Alemania, pero Sí, Sí, profe, profe. Alemania, al lado está Francia, también tiene buenos niveles, casi todos países, los países nórdicos también tienen muy buen nivel. Le voy a dar un dato. Alemania, que hace parte de la Unión Europea, ha salvado a Grecia ya en varias quiebras, ha salvado a Francia en varias quiebras, es decir, que podríamos casi que pensar que la Unión Europea y el valor del euro está sopesado o está reposando prácticamente en Alemania, que es la economía más bollante de Europa. Porque si nos vamos nuevamente aquí al cuadrillo, ¿qué pasa aquí? Miren acá, por ejemplo, España está en positivo, pero poquitín. Portugal, negativo. Francia, negativo el civil. Italia, positivo. Entonces, digamos que la Unión Europea, que es una conjunción de países, digamos que está repartidito, a uno les va bien y a otros no tanto, y Alemania ha sido el salvador de ese asunto. Si no es por Alemania, la Unión Europea ya se hubiera terminado. Muchachos, ahí que me acuerda la profesora, daticos así importantes, los niveles de integración económica, ¿cierto? Los niveles de integración a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué niveles conocemos? Vamos, ustedes ven a la cabeza, ¿cómo pueden aliarse los países para integrarse económicamente o para obtener beneficios? Que sepan ustedes, que se les viene a la cabeza. Eso no es lo de grupos económicos, tratados de libre comercio. Sí, tratados, bloques, ¿qué más? Por ejemplo, la Unión Europea también es una unión económica porque ya tienes una moneda común. Es un mercado de bienes, servicios, personas y capital. Porque las personas también pueden desplazarse de un lugar a otro, de un país a otro, sin necesidad de un pasaporte, de visas, nada de eso. Busquen esos, pónganlo en notica, buscar niveles de integración económica. Y encontré, que no lo encuentro, la balanza de pagos. Es un trabajo que me tocó hacer a mí, que no lo encuentro. Incluso tengo un análisis y todo. Ahorita les mando foto por si lo quieren leer. Pues lo quieren ver más o menos, sepan cómo es la balanza, cómo se distribuye más o menos. Y, pero ¿de qué? ¿Qué más sigue? O lo damos para mañana, para el martes ya. Que no fue Yanni. Que yo estaba pensando, Daniel, que no deberíamos hablar de micro, porque pues para la competencia no les hace falta, más bien si en adelante quieren un refuercito de micro que están parchados, lo hacemos pues libremente, pero concentrándonos en eso. Entonces mañana seguimos hablando del tema de los objetivos macroeconómicos para que hablemos un poquito de cifras de empleo, de desempleo, cómo impacta pues digamos la economía internacional ese tema. Y muy importante que hablemos del dólar, de lo que está pasando hoy con el dólar. Vea, eso va a ser obligado. Eso va, mejor dicho, eso va a ser tremendo, porque el dólar viene comportándose de una manera muy rara y es porque Estados Unidos está perdiendo credibilidad. Nosotros como país en este momento todavía tenemos unas tasas interesantes para ser refugio de capital y entonces mucha gente prefiere tener el capital aquí así el presidente sea el que sea, eso no pasa nada. Y Estados Unidos, digamos que viene arrastrando con una crisis desde los 2008 que no ha podido resolver
y que está imprimiendo moneda y tiene el mundo lleno de dólares y el dólar no vale nada. Eso ya no vale nada. Eso el que se meta con eso está, mejor dicho, encartado hasta la sonrisa. Mañana hablamos de eso. Listo. Ah, ¿A qué hora bueno, es? mañana 9 de la noche. Es mañana. Pues, entonces me No, van a mañana matar. no, perdón, martes, me No era el equivoqué. martes. Sí, me equivoqué. Es martes, Ya, es martes. No me hagas Hágale. asustar. Mañana nosotros Martes hacemos 9 de la todo. noche. Martes 9 de la Listo. noche. Y si me recuerda, pues escríbame pasaditas las 8. Yo estoy en clase en Amigo, salgo 6:08, tengo parcial mijo, o sea que les arranco el examen faltando 5 para las 8 y salgo volada y a esa hora hay taquito, pero estemos conversando, que yo llego, como, y si me puedo conectar antes, mucho mejor, también. Hágale, ¿Sí me hago profe, qué entender? pena las muchachas que no les tocó los parciales suyos. Ay, no Oiga, saben de la quitaba celulares y entregaba parcial. Quitaba los bolsos y lo distribuía uno por donde quisieran, con la silla que lo colocara. Ah, no, es que Y el que quiere hágale. tengo que hacer un curso de pastel en la Mariana. Uy, sí, de verdad que para que haga trampa, no. Y no falta, ¿sí o qué? No falta el Ah, no degenerado. faltaron. ¿Y para qué? Ingeniosos y la hicieron bien porque no lo pillaron. No lo esperé. Hey, tengo que madrugar. Un placer. Se Hey, cuidan. chao, sí. Vamos a ver si esta Chao. grabación. Hasta luego, profe, hasta luego, una feliz Chao, noche, muchas gracias. gracias.